Hoy vamos a hablar del poder de trabajar más que nadie y de la regla de los 7 días. Y además vamos a hacer un resumen o recapitular qué es lo que hicimos entre el capítulo 1 y el capítulo de ahora, más o menos, como para mostrar qué fuimos haciendo. Lo que quiero empezar a hablar es algo que nosotros no tenemos en cuenta ahora, pero es por falta de costumbre, falta de práctica y demás. Se van a dar cuenta seguramente la gente que nos ve que tenemos muchas muletillas a la hora de hablar, al menos particularmente yo, o como que frenás o no alcanzamos a controlar los tonos de voz, no hacemos las pausas que hay que hacer. Entonces nada, la idea es básicamente en todo este proceso entre el capítulo 1 y el capítulo, andá a saber qué número, tratar de ir mejorando con el paso del tiempo. Yo creo que nos va a servir esto de hacerlo un capítulo, 2 capítulos, 3 y así con el transcurso del tiempo vamos a ir mejorando. Pero bueno, es cuestión de hacerlo y es complicado, ¿entendés? Porque lo tenés tan incorporado que es súper natural. Yo creo que no solo es capítulo tras capítulo, sino que practicarlo. O sea, estudiar, ver qué onda, cómo se mejoran. Por ejemplo, esto de las muletillas, decir, bueno, hacer una pausa antes de pensar en la muletilla. El típico y todo eso es realmente difícil. No, es re complicado. Sí, y me parece interesante que tiene que ser para un podcast o tiene que ser para videos. Porque, por ejemplo, eso es algo que cuando yo era profe, también hablaba todo el tiempo con alumnos o explicaba temas, no era algo relevante, no era algo que, si vos te ponías a pensar una pregunta de algún alumno, podía estar, déjame pensar, y bueno, sí, eso puede pasar, pero en un podcast es más dinámico, tiene que ser también, incluso pensándolo en videos, que tal vez están, tiene que ser más rápido, tiene que tener otra velocidad, bueno, no podés pensar 5 minutos la respuesta. Está igual. Aparte, creo que es más que nada si lo querés profesionalizar un poco más, ¿viste? Porque podemos hacer algo así nada más, como salga, como venga, pero no es nuestra idea, creo, es tratar de hacer lo mejor posible y que salga algo bueno. Dentro de eso tenemos que mejorar un montón de cosas propias en el camino. Sí, ahí te das cuenta que hay cosas que son muy fáciles, que uno dice, esto no, es hablar en contra de una cámara. Claro. Y es re complicado, es re complicado. Nosotros, bueno, yo no te quiero cambiar el tema. pero avancemos, siguiendo con el tema de las muletillas y del aprendizaje, esto es repetir y práctica y meterle. Y vamos a decir, me gustaría, ¿sabes qué? Pensar en comparar este capítulo con, estamos en el 2, vamos a decir con el 20. Sí, tal cual. A ver qué pasó, qué mejoramos. A ver si seguimos con alguna muletilla que seguramente en este video vamos a sacar, igual que sacamos en el primero. Decir, bueno, esto hay que mejorarlo, o esto no nos gustó, habría que, ese tipo de cosas está. Voy a tratar después de generar una métrica al menos como para decir, bueno, cuántas muletillas metimos en el primer capítulo, después en el segundo, para ver más o menos si cambió la cosa o no. Yo creo que sí, a medida que lo vamos haciendo, si nos vamos dando cuenta, lo vamos a ir corrigiendo. El otro día escuchaba, porque parte de esto también me pasa, de que digo, loco, quiero empezar a hablar un poco mejor y demás. Reitero, es cuestión de práctica, de hacerlo una y otra vez todos los días. Pero Franco Piso, en uno de los videos que tiene subidos en YouTube, te decía que tenías que hacer práctica, por ejemplo, con ponerte una lapicera en la lengua, básicamente, y tratar de hablar cualquier cosa, pero con la lapicera en la lengua, durante 1 minuto, y bueno, ibas a empezar a modular un poco mejor las palabras. Para controlar el tono de voz también tenías que hacer ejercicio del típico y ese tipo de cosas, ¿entendés? Pero durante 1 minuto, que son cosas que capaz no parecen súper random, pero que si las haces, calculo, durante todo el tiempo, o al menos un ratito todos los días, creo que alguna mejora vas a poder. Sí, y que marca la diferencia entre mandar un mensaje y que quede claro tal vez, o incluso también creer en el mensaje. También dicen que la voz más aguda genera más confianza que la grave, pero la grave tiene, yo la verdad que no sé la teoría, claro. Pero son cosas que uno no tiene en cuenta. Y también la variación, esto de decir, bueno, por ejemplo, como profe, eso sí es importante decir, fíjense esto, tenés que subir el tono para que te están prestando atención los que no te están prestando atención, los que están de fondo. Claro. Son cosas que, qué sé yo, para una profesión sirve, para otra no cambia nada, ¿viste? Y nosotros nos damos cuenta que eso es algo que nunca tuvimos que aprender, sacar las muletillas. Y bueno, ahora es algo que estaría bueno aprender también, porque hay una diferencia. Un speaker que esté en un evento que no tenga muletilla, está bueno. No, está buenísimo. Es que justamente yo lo pensaba para eso, ¿entendés? El día de mañana tenemos que ir a hablar a algún lado,
o hacer de speaker en algún lado que vamos a hacer, esa parte, ¿entendés? Sacarse las muletillas, pararse ahí enfrente de la gente y demás, son cosas que se tienen que ir trabajando, que, no sé, debe haber mucha gente que le pasa, al igual que a nosotros, que no está acostumbrado, ¿entendés? A eso, pero que no es algo que no se pueda trabajar. O sea, por ahí la gente piensa, no, mirá qué tipo crack, cómo se sube arriba y la rompe. Y sí es verdad que hay gente que tiene talento natural para esas cosas, como hay gente que realmente no, pero lo fue trabajando durante toda su vida y hoy cuando comparan a lo que hicieron por primera vez, es un cambio rotundo. Sí, sí, sí. Talento versus esfuerzo. Tal cual. Eso, otro tema para, No, para eso- un futuro podcast. Sí. Lindo eso. Yo creo que podemos trabajar todos. Así que nada, después veremos el capítulo 20 más o menos. O sea, para contarle a la gente básicamente, esto sale porque estamos empezando a grabar y yo dije, uy, quisiera hablar con menos muletillas. Y fue como, bueno, nos falta un tema para completar los 4 que por lo general tenemos. Y dije, listo, larguemos este tema para empezar. Vos me dijiste en realidad, pero aproveché y No, dije, está muy bueno, bien. larguemos este tema para empezar a hablar. Sí, aparte también es el primero que fluye entre nosotros cuando hablamos. Sí, así que ya está. sí, Vamos tal por cual. ahí. A nosotros nos pasa mucho de que, nada, por ahí tenemos las cosas grabadas o pensamos más o menos cómo vamos a estructurar el podcast, pero capaz que venimos acá y decimos, che, ese tema está bueno, y nos empezamos a ir por las ramas, ¿viste? Entonces, nada, está bueno porque salen temas distintos y los podemos traer acá y charlar, Sí. básicamente. Está bueno. Sí, también me gusta mucho la idea de pensar, por ejemplo, algún tema bastante antes. Por ejemplo, hace una semana pensé en este de las reglas de los 7 días. ¿Por qué? Porque, bueno, la tuve que aplicar. Digo, uy, Claro. esto estaría re bueno hablarlo. Entonces ya lo noté, ya está. Sí, listo. sí, ya quedó. Porque hoy no lo hubiera hablado ni loco, porque hace como 4 días que no lo tengo que aplicar. Entonces está muy bueno y esto es algo que uso. Sí. Entonces, hacer ese tipo de cosas a mí. No, la organización está buena. A mí me encanta organizar las cosas, pero también eso como dejar un poquito al ver qué pasa, Sí, ¿entendés? sí. Tiene su mística también, pero estructurarlo un poco lo tenemos que hacer. Sí, siempre es divertido improvisar igual. Sí, Siempre sí, es sí, divertido, tal cual, sí. tal cual. Hay un par de cosas, ponele, que podemos ir charlando, que por ahí no están metidas entre los 4 temas que teníamos, y es como, uy, esto lo podríamos haber sumado como otro tema, ¿entendés? Y nada, es tratar de dejarlo básicamente que Sí. se quede en otro tema y no traerlo. Pero bueno, es cuestión de práctica que nos va a ir Sí. saliendo cuando hagamos más capítulos. Nosotros, por suerte, lo tenemos en el Excel desmarcado y Exacto. está como. Lo tenés y- solo se habló un poco, no se Sí. profundizó, listo. En algún Tal cual. otro podcast lo tenemos. Sí. Eso, a mí me encanta, hacer ese tipo de cosas me encanta. Está buenísimo. así que, Pero bueno, ¿querés seguir con otro tema? bueno, ya que dije lo de la regla de las 7 Sí. días, tengo ganas de Eso decirlo. es clave. Es básicamente para no comprar. Hay muchos hooks ahora que te mandan a comprar cosas. Vamos a decir una oferta. Sí. Vamos a decir, por ejemplo, una oferta de una camisa, 50% de descuento, comprarla ya, o 2x1. Bueno, cuando vos decís, uy, no tengo que comprar esto, ahora que estuvo el Cyber Monday. Uy, Bueno, ahí lleno, todo valía, algunas cosas no, otras cosas valía mucho más. Entonces la idea es, bueno, justo esto de un evento, pero vos podés pensar en, si yo quiero comprar esto, te viene alguien y dice, "Che, ¿por qué no te compras, vamos a decir, qué sé yo, un disco de vinilo? ¿Te gusta? Sí, zafa, tal vez no es lo mejor, pero en ese momento decís, uy, necesito, lo quiero, voy a comprarlo. Si bueno, no, pará, ahí tengo que aplicar la regla de los 7 días. Si en 7 días yo sigo queriendo tener un disco de vinilo, por eso, Sí. bueno, ahí sí lo compro. Si no, no. Claro, pero la gente juega con él, se me termina la oferta y necesito comprar. Bueno, por eso está justamente el Cyber Monday, es algo que rompe un poco esa estructura. Pero hay otras ofertas que no, ¿viste? Yo, por ejemplo, justamente lo estoy pensando con un juego que me quiero comprar. Sí. Que había 8 días tenía que de la oferta, un 40% de descuento. Digo, bueno, voy a aplicar la regla, ¿por qué no? Claro, si en 7 días, si en 7 días yo sigo teniendo ganas, que parece que sí, pero y lo que va hasta ahora, sí. ahí agarro y lo compro. ¿Por qué? Porque sé que es algo que está sostenido, no es algo que yo digo, bueno, nada, lo necesito, lo quiero ya. No. Es algo que se piensa, ¿lo necesito? ¿Realmente lo necesito? No, es un videojuego, no es necesario. Para los juegos de mesa me pasa un montón también, que hacen ofertas de un paquetito de 3 juegos de mesa. Y después me pongo a mirar los juegos de mesa individual y digo, de los 3, me gustan los solos al fin y al cabo. Entonces me compro uno solo. Y eso es por tener tiempo para pensar algunas cosas que en su momento uno dice, compro, entro y compro.
¿viste? Sí, ¿no te pasa que a veces decís, uy, tengo que aprovecharlo porque tengo oferta? Y realmente no te das cuenta si lo necesitas posta o no lo necesitas posta. Y a mí me ha pasado muchas veces que veo oferta y digo, uy, bueno, no lo necesito ahora, pero capaz que el día de mañana lo necesito, voy y lo compro. Y después te das cuenta que gastaste al Pepe, pero bueno, cosa del mercado que todo el tiempo te cascotea Sí. con cosas para Sí, consumo. también incluso a veces cosas medias indirectas. A mí me pasó, por ejemplo, de decir, un par de amigos cambiaron la computadora. Le digo, uy, sí, yo también tengo que cambiar la computadora. Sí. ¿Necesito cambiar la computadora? Sí, el momento que lo estaba pensando, digo, sí, me voy a pensar, me puse a ver la placa de video, ver Claro. A los 4 días dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, Claro. tengo todo y hago todo lo que necesito Bueno. hacer, no hay nada que no... Ayer fui a un evento y en el evento también se hablaba un poco de cómo uno trata de hacer cosas porque se las pide el mercado o porque ve en realidad mucho ruido que hay afuera en el mercado y tratás de hacer ese tipo de cosas. Esto era más apuntado al trabajo, ¿no? Que después lo vamos a tratar en otro capítulo. Pero es como que, así, hablando rápido básicamente, si sale una nueva IA o sale una nueva versión o un nuevo modelo, como que vos querés básicamente apuntar a eso, tomar eso, estar siempre en el día a día y capaz que terminás perdiendo la esencia de tu trabajo, de tu producto o lo que estés ofreciendo, ¿no? Pasa lo mismo acá, o sea, como que no tenés necesidad de comprarte cosas, pero capaz que escuchaste que tus amigos lo quieren Sí, y decís, bueno, listo, ¿por qué no? ¿Entendés? Y nada, no es idea tuya plenamente, sino que es idea que fuiste tomando del resto de la gente. Y te pasa con un montón de cosas. Bueno, pero me encanta que lo saques esto porque te iba a decir algo que se me fue de la cabeza. Sí, Eso es hacemos algo corte. eso es algo que también un tipo que sabe mucho y es medio profesional seguro lo piensa de alguna forma como para no olvidarse No, y sí, seguir hay ese un tipo montón de de cosas cosas, debe ser sí. muy interesante de pensar. Sí. Porque a mí me pasa mucho eso de decir, uy, tengo ganas de decirle esto, pero no te quiero cortar Claro. y después... No, después enganchar el tema es Imposible. complicadísimo. Pero bueno, cuando uno habla, en programación pasa un montón eso, siempre sale una versión nueva, Sí. hay frameworks, vamos a decir de N8N, sale una versión nueva, pero tenés que actualizar algo tenés que actualizar del sistema porque es lo que le requiere N8N, vamos a decir N9N. Sí, claro, sale en el Esto, por ejemplo, vamos a decir en Next.js, yo lo tuve que hacer en React Native, hay un montón de herramientas que piden subir la versión. ¿Es necesario? No. A veces sí, pero otras veces no es realmente necesario, pero uno quiere subir porque Sí, tiene esta cosita. exactamente. Ahora vamos a poder hacer esto que no vas a usar. Claro, sí. ¿Viste? Así, ay, ¿por qué? Bueno, Pero bueno, hace uno quiere estar un nuevo. tiempo N8N empezó a agregar todo lo que era código en Python, ¿viste? Está hecho todo en Java, pero empezaron a agregar nodos de Python para que codes en Python y demás. Lo tienen medio en beta. ¿Qué necesidad tenés de actualizar por eso, justamente? ¿Entendés? Si fuese la única actualización, obviamente. Pero van cargando nuevas cosas todo el tiempo. Pero si esa es la única actualización que tienen, y vos no estás tan interesado en eso, ¿para qué hacer la actualización? ¿Viste? O sea, no tiene mucho sentido. Bueno, y mucha gente lo hace porque tal vez alguno de al lado dijo, no, si yo lo hago en Python. Exactamente. Listo, no, entonces yo voy a hacer en Python porque es mucho mejor. Tal cual. Bueno, qué sé yo, eso también está bueno igual de probar varias cosas. Por ejemplo, este proyecto que vos decís de lo paso a Python. Bueno, no, primero lo haces en uno chiquito, probás cómo funciona Python y ves si te gusta. Y si te parece más o menos lo mismo, se usa donde está usando. Tal cual, sí. Es cuestión de probar, pero es distinto a si probás por idea propia o intuición propia del ruido que escuchaste de afuera. Es o sea, muy eso difícil es muy distinto. darse cuenta, muy difícil darse cuenta. Sí, Porque sí, esto sí. de, ¿por qué te compras un auto? ¿Por qué te compras el auto de ese color? Bueno, hay un momento en el que sí o sí, hay un momento que el entorno te está modificando Sí, alguna tal decisión. cual. ¿Viste? ¿Qué sé yo? El celular. Bueno, yo voy a cambiar el celular porque me pareció una oferta. Y quiero ese celular, sí, porque todo el resto, qué sé yo, eso es Sí, difícil. no, Así tal que cual. esta regla de los 7 días Tómelo en cuenta. Sí. intenta justamente romper ese contexto de decir, bueno, porque de acá a 4 días tal vez ya mis amigos cambiaron la compu o tal vez ya nadie habla del tema o no la cambiaron al fin y al cabo, dijeron que la iban a cambiar, no la cambiaron, Claro, sí, ponele, ¿viste? Entonces son esas cosas que decís, bueno, ¿lo necesitaba? Si en 7 días decís, sí, vos sabés que lo necesitaba porque me di cuenta
que no podía, por ejemplo, jugar un juego que yo quería jugar, o no podía correr un programa grosso, vamos a decir un programa de diseño, ahora que nosotros estamos editando. De edición, claro. Nos damos cuenta de que, Sí, no, yo tuve que cargarme una compu porque con la notebook no me de alcanzaba. que claramente hay cosas que tal vez no teníamos tan en cuenta y que sí se necesitan más poder. Y bueno, tal vez una compu nueva para suplir esa necesidad hubiera estado bien. Sí. En ese momento yo lo decidí y dije, no necesito para más nada. Sí, ni hablar. Yo esta vez también. Creo que fue un poco y un poco. Capaz que un poquito de necesidad que tenía, porque me pasó de querer editar el primer capítulo del podcast con la Mac, y la Mac pobrecita, como que no le daba el cuero, ¿viste? Para esa edición completa. Entonces fue como, bueno, yo sé que necesito otra compu. Se dio la oportunidad de comprarme la compu y fue como, bueno, ok, aprovecho, ¿entendés? Aprovecho la oferta que aparece. Pero no sé si fue tan oferta de decir, bueno, voy y la compro así de una, el cash. No, fue medio una financiación porque si no, olvídate que la compraba, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que si bien está la necesidad, yo la podía solucionar o resolver de otra forma, ¿entendés? O buscando algún otro programa, o capaz que lo hacía en tu compu, ¿entendés? Sí. Y terminamos editando todo por ahí. Pero bueno, siempre que sea una oportunidad que voy a decir, bueno, ok, la puedo aprovechar, y no porque haya un ruido afuera que me dice, dale, comprala. No fue una oferta que encontré en Mercado Libre ni nada. Claro, sí, pues lo necesitabas. Porque lo necesitábamos realmente, entonces era como que está en mi lista de cosas que quería hacer. El problema es si vos no lo necesitas. Por ejemplo, si Totalmente. te sale esa oferta, decís, che, no, yo no tengo que editar videos, no tengo que. Al fin y al cabo, lo que tengo me alcanza y me sobra. Claro. Esa es la idea. Sí, tal cual. Y está buenísimo eso. Lo voy a tener en cuenta porque me pasa de que, nada, compras impulsivamente cosas. O haces acciones impulsivamente. Sí, es que el mundo intenta eso también. Porque es eso, es decir, tenés. No sé mucho de marketing, pero usuarios calientes, esto de. Bueno, vos tal vez lo sabés decir mucho más. Es decir, ¿a quién le puede vender rápido? A esto. Sí. ¡Pum! Sí, le pones la oferta y chao. Tal cual. Se agarra el producto que sea. ¿viste? Sí, obvio. Y está bueno también, esta gente debe tener muchas métricas de todo, ¿no? Obviamente. Pero saber quién es tu cliente que en algún momento al menos cliqueó la publicidad para algo, para que el día de mañana cuando se largues un nuevo producto o una oferta, sea la primera persona que le aparezca, ¿entendés? O una de las primeras personas que le aparece porque sabes que el loco tuvo intención de comprar en algún momento, entonces es como, dale, que finalice la compra, dáselo, con algún descuento, como sea, pero esa táctica de venta debe ser una locura. No sé bien cómo funciona por atrás. Hoy parece muy lejano, pero cuando estemos avanzando empezando a emprender, vamos a entenderlo, vamos a saberlo hacer bien. Eso va a estar bueno. Sí, totalmente. Bueno, aprovechando eso, para más o menos contar en qué momento compré la compu y por qué, es para hablar un poco de lo que hicimos estas... ¿Qué pasan? ¿2 semanas? 2 semanas que no grabamos un capítulo. 2 semanas, sí. ¿Por qué? Porque hay que explicar. La idea, no sé si es subir un capítulo por semana. Vamos a tratar de hacer al menos 2 capítulos al mes, pero por una cuestión de que tenemos mucho trabajo por hacer. La semana pasada nos pasó de que vos estabas muy complicado, yo también, entonces era como... No coincidimos en día, obviamente 2 veces al mes vamos a tener que hacerlo. Pero a mí me pasaba de que justamente era esto, quería editar 2 videos, queremos empezar a hacer clips, shorts y demás para empezar a subir, pero la compu claramente no te daba para editar, ¿no? Entonces era como, bueno, me apareció la oportunidad, compré y en el medio fue como, bueno, ok, listo, yo sé que tengo que usar la compu para editar videos, pero para eso tengo que grabar un podcast para después probar cómo funciona la compu, todo por partes. Pero tuve una semana complicadísima de trabajo. Sí, y también ahí también nos damos cuenta de cuánto tiempo lleva realmente, de que no son 2 Sí. horas, 3 horas juntarnos y grabar y chao. Es Ojalá. ver, es mucho más tiempo el detrás de escena que Sí, que sin delante de duda, escena. Eso está bueno, viste, cómo pensar los reels, todo eso fue un mundo que, bueno, medio que nos chocamos a ver qué onda, Sí, viste, tal cómo cual. es. Creo que nos pasa con todo, por ahí cuando estás haciendo algo nuevo que nunca lo hiciste, te encontrás con esas cosas que no te esperabas directamente porque no sabías cómo funcionaba. Hoy nos damos cuenta de que realmente pasamos mucho tiempo haciendo edición, que haciendo esto nos lleva 1 hora máximo entre que venimos, charlamos, armamos los temas y... Sí, entre que venimos charlando nos llevan las 3 horas. Más o menos, acomodamos las cámaras, todo, Sí, nos gusta hablar. pero nos encanta. Pero es como, eso nos lleva tiempo, pero no tanto como editar. También, otra de las cosas que estuve haciendo fue como
acomodemos un lugar donde podamos estar cómodos para empezar a filmar y demás. Y bueno, creo que más o menos encontramos algo, se va a ir mejorando con el pasar del tiempo, pero ahora al menos tenemos un lugar que decimos, bueno, nos juntamos todos los jueves acá o el día que sea de tal semana y nada, hablamos 1 hora. Pero después tenemos que editar durante toda la semana, hacer los cortos y demás, y eso nos lleva un montón de tiempo. Editar los reels, ponerle eso, Sí. yo pensé que iba a llevar mucho menos tiempo, Tal cual. nos dimos cuenta de que bueno, también esto de la pequeña presentación del tema, son cosas que, bueno, nada, hay que aprenderlas, es un poco lo que dijimos, esto es repetir y después, hoy va a ser 2 por mes, 2 podcasts por mes, bueno, tal vez el año que viene sea 4 por mes. Sí, o también... 3, o seguíamos 2. Sí, Depende cómo mejoremos el flujo nosotros y veamos bien las cosas. totalmente, depende cómo estemos nosotros. Yo no quiero decirle a la gente, sí, vamos a hacer uno todas las semanas, porque no es por tener miedo a llegar a eso, sino que capaz estamos con una semana muy complicada, que no nos da el tiempo, pero no es que no nos da el tiempo para juntarnos, nosotros nos podemos juntar, grabar 1 hora, pero en la semana estás totalmente complicado para ponerte a editar, que es lo que más tiempo te lleva. Entonces es como, 1 por semana nos demanda hoy mucho tiempo, teniendo en cuenta todo lo que tenemos que hacer de trabajo propio de nosotros atrás. Es un montón. Entonces, como bueno. Es increíble eso. Igual a mí me parece que está buenísimo esto de lo que estamos haciendo. Es decir, bueno, un jueves será editar, otro jueves Sí, será. exactamente. Así, Sí, no sí, me puedo sí. dar mucha vuelta tampoco. No. Sí. Pero bueno, a mí me sorprendió que tenés también un montón de actividades, un montón de trabajo. Te fuiste de viaje a Buenos Aires ayer, yo pensé que no ibas a llegar. No, Hiciste no. toda la maniobra para llegar, o sea, realmente hay felicitaciones porque Sí. dentro del caos de lo que es la semana, vos pudiste más o menos organizar, llegaste a todas las cosas. Yo digo, bueno, cuando estabas en Buenos Aires, Me patea. bueno, ya no hay Sí. forma de que llegue, y llegaste re bien. Yo eso no sé cómo lo sé, yo tengo la agenda al máximo, tengo Sí. las cosas en orden, y yo si estuviera en otro lado, digo, ya está. Olvidate, Sí, duermo. Sí. se pasa, se salta. A mí me pasa mucho de que salto, por ejemplo, viste las deadlines, esto de decir, bueno, tengo 2 semanas para hacer esto. Bueno, la semana fue tan caótica, me puse un podcast con un amigo, bueno, se avanza, hay otras cosas Sí. que las dejo de priorizar y bueno, termina pasando de que digo, bueno, esto era que iba a ser 2 semanas, bueno, pasa a ser 3 semanas, pasa a ser tal vez 4 semanas, Sí. que es un garrón porque me doy cuenta de que eso, o sea, esa pérdida de, te diría calidad, esto de decir, bueno, esta persona piensa que lo voy a tener en 2 semanas y termina estando en 4. Perdés credibilidad, supongo, y la verdad que, bueno, nada, eso es poner un problema que me encuentro siempre, todas las semanas prácticamente, porque me pasa eso, de que, bueno, por decirlo así, yo soy una persona que dice bastante que no, en general, pero cuando decís un sí y pensás, bueno, esto me lleva tanto tiempo, vos decís, bueno, el podcast, ¿cuánto tiempo nos lleva? Bueno, te das cuenta que realmente, al fin y al cabo, estimaste mal y termina llevando más tiempo, bastante más tiempo. Depende también la prioridad, obviamente. Por ejemplo, a mí me pasaba de que tenía un cliente que lo estaba haciendo medio de amigo, de que, bueno, al fin y al cabo no me terminaba pagando nada, pero yo tenía un poco de marca con eso. Bueno, eso, yo lo paso, no pasa nada, total, es gratis, yo lo estoy haciendo ad honorem, pero en otros que, por ejemplo, me pagan menos, también lo salto un poco. Y empieza a pasar esa parte viciosa de decir, bueno, no llego, bueno, lo paso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya le pasaste uno, después, bueno, pasa otro, y así se te termina acumulando cosas y no terminás cerrando tal vez cosas que dijiste en 2 semanas, listo. Si lo llegás a cumplir, es un golazo, ¿viste? Pero al fin y al cabo te pones a decir, che, tengo ganas de cerrarlo, ponele. Bueno, pero tengo que trabajar todo el tiempo, sino todo el tiempo. Y bueno, ahí está el tema principal de lo que quería hablar, el poder de trabajar más que nadie. Eso a mí me parece que es, yo supongo que te diría tal vez talento, tal vez justamente lo que hablamos antes de talento versus Trabajo sería. No, sí, no talento sé. versus trabajo duro, Sí, no sé. sí. Esto me parece que está muy interesante porque es muy difícil realmente trabajar
vamos a decir 8 horas, trabajar 8 horas todos los días, bueno, uno se puede ir acostumbrando, tal vez la primera vez que lo hace es medio complicado, pero después trabajar 9 horas, y qué sé yo, la cabeza ya tal vez no te da de decir, bueno, nada, estuve programando todo el día, seguir programando después. Bueno, eso depende también un poco de cada uno y un poco de ese esfuerzo que también el mundo te tiende a decir, bueno, si trabajas más cosas, más proyectos, más cosas puedes hacer. Bueno, a mí me pasa que trabajo sábado y un poco los domingos y cierro un poco todo. Con eso cierro medio, casi siempre cierro todo. Lo que me estuvo pasando esta semana y la anterior es, bueno, te diría la anterior también, que no lo puedo llegar a cerrar. Y si digo, bueno, para cerrar esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me tengo que quedar todo el sábado trabajando. Y todos los sábados, el domingo, trabajarlo full time, ¿viste? Decir, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a estar sacrificándome de esta forma? Bueno, sí. Esto es un poco lo que la mentalidad, esto también podemos llevar al tema directamente, pero un poco Elon Musk dice mucho de esto, de decir, bueno, hay que trabajar más que, si vos trabajás más que las empresas que te compiten, es inevitable que lo superes. Entonces, si justamente esto de dar el salto también tiene relación. Si yo estoy trabajando 160 horas para una empresa y el resto para mis cosas. Bueno, imagínate si yo estuviera trabajando 160 horas para mi empresa y un poco más todavía. Bueno, superaría a todas las que simplemente están trabajando 160 horas. Bueno, ese tipo de cosas es que es inevitable que superes a toda tu competencia. No solo porque estás trabajando más, sino porque estás aprendiendo más. Un desarrollador que inicia su carrera profesional y le dedica un poco de tiempo todos los días a aprender, avanza un montón comparado con el que solo trabaja. ¿Sí? Entonces el que está estudiando y trabajando, bueno, se los pasa por arriba a todos después de 2 años, por ejemplo. Eso, en el mundo en general se nota un montón, ¿viste? Y también esa mentalidad de justamente que tenía Elon Musk, que está un poco transmitiendo siempre a los empleados, de todos tienen que trabajar más, todos tienen que trabajar mucho más, no se tienen que tomar los días, no se tienen que... Y bueno, ¿todos quieren vivir así? Bueno, eso... Sí, mira, me encanta porque justo viene el caso, ayer en el evento fue el COO de Mercado Libre a dar la charla y estuvo muy buena porque ese y también fue uno de tienda nube. Bien. Básicamente lo que te dicen es que vos, si querés que tu empresa escale, tenés que trabajar más que el resto. Hay gente que te vende la idea de decir, bueno, trabajar solo 4 horas a la semana o trabajar lo justo y necesario y demás. Y está perfecto. Cada persona elige cómo quiere vivir, cómo quiere trabajar, qué quiere hacer. Hay gente que es totalmente feliz laburando 8 horas, saliendo de eso, yendo a su casa o teniendo vida social y descansando, o que realmente quieren trabajar 4 horas y no hacer más que eso. Y está perfecto, o sea, está muy bien porque son mentalidades totalmente distintas. Lo que esta gente te dice es, si vos querés escalar, tenés que trabajar. Y trabajar no es solamente 8 horas por día porque con eso no te alcanza. Si vos ves que Elon Musk tiene 24 horas igual que vos, las debe estar aprovechando de tal manera que sea mucho más eficiente a la hora de trabajar que vos. Entonces tenés que tratar de buscar la forma de trabajar un montón porque no hay chance, o sea, lo que te decían es que no hay una receta para que algo te funcione. ¿Querés que te funcione? Laburá hasta que en algún momento te va a salir. Ya que no es magia. Receta, si vos querés hacer una comida, vamos a decir, no, una comida clásica, no importa, la que vos quieras. Bueno, si no sabes cómo es, primero lo intentás como te parece que es, te das cuenta que no funcionó. Bueno, si vos tenés 20 intentos de eso, porque le dedicaste 20 horas, bueno, mucho más fácil que te termine saliendo algo, incluso mejor de lo que vos pensabas hacer en la receta. Es vos hacer la receta. Sí. En cambio, el que lo intenta solo 4 veces, o el que solo le dedica 4 horas, bueno, no le va a llegar, tal vez incluso un resultado que le convence, que dice, está ok, lo voy a seguir cocinando así, voy a hacer esta receta. Tal cual. Esta va a ser mi receta, comparada con la que realmente le dedicó y vio el detalle y hizo las cosas como tiene que hacerse. Bueno, es el poder de la calidad también. Sí. Es muy difícil llegar a eso.
No, es muy complicado y volvemos a lo mismo. Por ahí se entiende perfecto que haya gente que no lo quiera hacer, se comprende. En mi caso yo trato de trabajar todo el día, todos los días, ya te conté, los fines de semana y demás, pero porque realmente queremos algo distinto y no hay magia, o sea, tenés que trabajar para conseguir algo distinto, o sea, hacer las cosas distinto a lo que hacen los demás, un poquito mejor te va a ir si lo sabés trabajar también, ¿no? No tiene mucho sentido trabajar 12 horas mal, o sea, de manera incorrecta, que ahí depende si sos eficiente o no en tu trabajo, pero nada, al fin y al cabo es trabajar para tratar de conseguir los objetivos que cada uno tiene en su cabeza o en su vida planeada, ¿no? No todas las personas son iguales, no todas buscan lo mismo y está perfecto. Mi caso es que no tengo otra, ayer justamente escuchaba eso que me decían, ¿querés esto? Laburá, no hay de otra. Todos tenemos 24 horas en el día, hay que saber qué hacer. El fin de semana capaz que te pasa que tenés ganas de irte a comer, ir a hacer tal cosa, tener un poquito de vida social. Y bueno, hay cosas que tenés que sacrificar. O sea, hoy, mañana o en algún momento, siempre es sacrificar ciertas cosas para obtener otras, todo el tiempo. Hoy elijo sacrificar ciertas cosas en mi vida para conseguir otras y creo que todo el mundo que quiera emprender o quiera cumplir algún objetivo en particular, lo va a tener que hacer. O sea, porque no hay receta, o sea, que te lo haga más fácil. Sí. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto? ¿Lo vas a hacer? Pero sí. No, sí, la realidad es eso. Es un sacrificio que, por ejemplo, yo me pongo a pensar, esta vida que estoy llevando ahora, con un hijo, por ejemplo, es inviable. Sí. Es inviable. Bueno, yo tengo una sobrina y yo me doy cuenta de las horas que lleva, la atención que requiere, ¿viste? Y es algo muy difícil. No, es muy complicado. Sí. Yo también lo veo ahora con mi sobrina y es justamente eso, que te demandan atención y está bien y se la tenés que dar porque si trajiste un hijo a la vida le tenés que dar todo lo que necesita, todo lo que te demanda, pero del otro lado, hoy que no tenemos esa, es como, bueno, nosotros decidimos dónde metemos nuestro tiempo. Exactamente, y decir, bueno, ahora que podemos hacerlo, porque también eso es una responsabilidad, hay cosas que igual también, si uno quiere mantener su vida social, también es que lo puede hacer. Yo, ¿viste? Digo, bueno, trabajo todo el día, pero bueno, al fin y al cabo siempre hay hueco para hacer algo. Sin duda. No es que no se puede hacer absolutamente nada, pero realmente hay una diferencia. Por ejemplo, yo también, está muy lindo sentirse más productivo, es decir, bueno, esto decir, loco, está bien, estaré trabajando a full, le diré a mi abuela que no la puedo ver, qué sé yo, pero puedo terminar de hacer cosas que antes era imposible. Era imposible, pero porque de tiempo no era viable. Ahora puedo llegar a cumplirlo. Bueno, si una cosa es dedicarle más y otra cosa es ser más eficiente, que ese es un súper tema, me parece. Decir, bueno, automatizar cosas. ¿Qué cosas te llevan tiempo? Bueno, ahí estamos nosotros intentando generar soluciones a eso, a qué lleva mucho tiempo en un negocio y cómo reducirlo. ¿Para qué? Para que ese tiempo sea más valioso. Obviamente, es lo más, tiene 24 horas, pero no está 24 horas codeando la inteligencia artificial. Bueno, contrata un empleado. Ese empleado son 8 horas diarias, vamos a decir 160 horas mensuales, que están ahí y vos tenés que saber cómo hacer que él las aproveche de la mejor forma. Bueno, eso obviamente ya es otro nivel, es pensar en escalar, es pensar en cosas que hoy, por suerte, no tenemos que pensar. No, claro, por suerte. Sí, después sería bueno traer emprendedores que ya tienen su primer empleado, segundo empleado y ver cómo lo manejan, cuáles son las complicaciones que tuvieron, porque es algo que el mismo crecimiento es inevitable que te lleve a hacer eso. Sin duda, sin duda. De empezar a delegar tareas y demás es algo que lo tenés que hacer si querés escalar justamente. No puedes hacer todo solo. No hay chance de armar una empresa solo. Pero también tenés que saber qué equipo elegís, qué tareas delegás, cuándo, en qué momento, y son todas cosas que las vas aprendiendo. Nosotros, por ejemplo, una parte de delegar, que estaría muy difícil de hacer, que hoy no es un peso, delegar la parte de hacer los reels, de que ya vimos cómo es, hacer la publicidad en Instagram, por ejemplo, es algo que
yo veo que en algún momento lo vamos a tener que delegar. Sin duda. Y es algo también difícil de delegar porque uno dice, bueno, no, pero yo quiero así. O tal vez se espera que se pueden hacer algunas cosas que tal vez con el material que nosotros creamos no sea tan viable, ¿viste? Entonces, yo creo que esos son cosas, son retos que uno sabe que puede delegar, pero todavía no es el momento. Exacto, hay que darse cuenta cuándo es necesario hacerlo. Porque sí, hoy podemos delegar toda la parte de edición a que lo haga alguien más y nosotros estamos tranquilos, entre comillas, haciendo otras cosas. Pero capaz no es el momento, ¿por qué? Y por distintos factores que nosotros consideramos importantes antes de ir a delegar ciertas tareas. Entonces, como bueno, hoy somos 2 personas, lo resolvemos. El día de mañana no lo podemos hacer, empezamos a crecer un poquito, ok, empecemos a delegar tareas para que nos den una mano y poder resolverlo. Pero sí, es siempre tratar de encontrar el momento justo para hacer esas cosas. Sí, a mí me gusta mucho pensar en eso, en horas que se pueden en algún futuro delegar y horas que no. Vamos a decir, esto que estamos haciendo nosotros, este tiempo que nos juntamos y vemos, bueno, este tiempo no lo vamos a delegar nunca. Bueno, tampoco es la idea de delegarlo. Entonces, bueno, este tiempo es en cosas que nosotros tenemos que centrarnos. ¿Cómo mejoramos este tiempo? Bueno, podemos mejorarlo de muchas formas y podemos profesionalizarnos para mejorar la calidad, esto que hablábamos de la muletilla. Bueno, todo eso es en horas que no se van a poder delegar. Todo lo otro que sí se puede delegar, nosotros no tenemos que profesionalizarnos desde mi punto de vista, simplemente tenemos que conocer el área. Nosotros si vamos a hacer, no sé si yo ya lo dije en el primer capítulo, pero, creo que o en el capítulo número 0, por eso que va a salir después del capítulo 50. Sí. Bueno, ahí en un momento menciono de esto de, nosotros tenemos que hacer un cohete. Ese cohete, no tenemos que ser expertos, nosotros no tenemos que ser expertos en hacer reels. Tenemos que saber cómo se hacen, ver cómo generar los hooks y pensar un poco de arriba. De decir, bueno, esto es lo que va a pasar, esto es lo que... Pero termina siendo horas delegadas en un futuro. Sí. Entonces, ser perfeccionista y pensar en el reel tiene que ser de esta forma, ser los mejores haciendo reel, bueno, tal vez no nos termine de servir tanto. Tal vez sí, igual tal vez sí. Esto de que todos los puntos se conectan... sí, pero, o sea, nosotros no vamos a ser profesionales, no vamos a ser cracks en todas las áreas. No nos da el tiempo para convertirnos en unos cracks en cada área dentro del podcast, incluso, sin irnos tan lejos, ¿no? Lo que sí tenemos que tener es conocimiento de cada una de las ramas necesarias para que esto funcione. Con eso sabemos qué tareas delegar, a qué equipo delegárselo, en qué momento y demás, pero tenemos que tener al menos eso. Ejemplo rápido, y creo que con esto ya podemos ir cerrando. La parte del desarrollo de los agentes me parece que es la más fácil, entre comillas. La parte complicada está en entender realmente cómo funciona el proceso del cliente. Es lo que más tiempo me lleva. Tratar de entender cómo automatizarle los procesos al cliente antes de ir a desarrollarlo. Desarrollarlo, me siento un par de días, capaz que estoy renegando, prueba y error, pero funciona. Ahora, entender toda la lógica que hay detrás, si realmente necesitas pasar un dato o que te presupueste directamente la gente o tenés todo un desorden atrás que no lo tenías en cuenta, ordenar todo eso es lo que más tiempo te lleva. Y es ordenarlo en un diagrama de flujo o en un papel o tener el texto todo bien armado, eso es mucho más complicado que ir a desarrollarlo. No quiero desmerecer el trabajo del desarrollador, ¿no? Pero a lo que voy, es más complicado para el desarrollador también. No, el tema de ventas también, que son temas, hay momentos que también, cuando vos digas, che, yo tengo 5 empresas, bueno, hay momentos que vos tenés que empezar a delegar todo, incluso esta parte, tal cual. Pero que claramente para algunos es más difícil una parte que otra, vamos a decir, al tipo que no sabe programar y está solo en venta, ¿sí? y decir, bueno, ¿qué es lo que necesita el cliente? Bueno, a ese tipo le va a ser un poco más fácil decir, bueno, no, el cliente necesita esto, vamos a bajarlo un poco a tierra. Exacto. Pero después no lo va a saber programar y va a decir, esto es lo más difícil del mundo, ponerse a programar esto. Bueno, sí. es eso también que uno un poco se fue especializando y fue mejorando y fue, bueno, claro, uno que ya tiene una trayectoria en programación, dice, bueno, no, esto lo hace en 5 minutos y después te das cuenta de que toda otra etapa, todo esto, bueno, simplemente decir un número es dificilísimo. No, es muy complicado, sí. Es dificilísimo.
Pero bueno, el que ya sabe del mercado, ya estuvo vendiendo y ahora entra a emprender, bueno, ya lo sabe cómo funciona. Además, si te pasan todos los requerimientos necesarios para que vos desarrolles algo, te fijas directamente esos requerimientos, no salí de esa parte, pero ahora lo importante es que te bajen correctamente los requerimientos, creo que debe ser el 70% del trabajo. Sí. O sea, si vos podés entender todo eso, desarrollarlo es un quilombo, obviamente. No, pero más ahora con la inteligencia artificial facilita mucho mucha parte del desarrollo. Sí. Pero bueno, ya saber bien qué es lo que hay que hacer y cuál es la lógica que hay detrás, creo que es gran parte del trabajo que hay que hacer. Pero bueno, nada, como para ir cerrando, esto va a ser lo último que digo. Si la gente puede comentar más o menos qué tipo de emprendedores quieren que sumemos para invitarlos acá al podcast, básicamente. ¿Qué rubro en particular? Si les gusta algo de tecnología, que es lo que estamos haciendo nosotros, o prefieren algo, no sé, indumentaria, o no sé, que nos dejen ahí más o menos qué persona les gustaría que trajéramos al programa. Igual nosotros un poco lo vamos a ver. Mi idea por lo menos es pensar en traer gente variada. Muy variada, sí. Y después, bueno, lo que haya traído más interés, ir viendo un poco por ahí. Me parece que creo que en ese sentido vamos a tener la data y también la información de la gente. Sí, como para escuchar y decir, bueno, a ver, podemos traer también este tipo de personas y demás, así que nada. Bueno, un placer este segundo capítulo, porque el capítulo 0 en algún momento se subirá, pero... El capítulo 50 se sube el 0. Ya está.